En ese grabado, en esa estampa antigua, que empezó a circular justo en los años 20, todo un icono del misterio. El soldado que veía algo y poco después ya se lo están imaginando, ya os lo estáis imaginando. Una bala traicionera impactaba en el cráneo. En ese mismo instante, aunque ese soldado no lo sabía, una carta recorría países, distancias. Una madre atemorizada, una madre angustiada, una madre que, de alguna forma, quién sabe, se representaba como imagen de auxilio, como una especie de vínculo mental o anímico. Una madre que escribía diciendo: hijo mío, presiento que algo muy malo te puede ocurrir hoy. Claro, hace 19 años yo tenía 20 años, y una historia como estas, con nombres, apellidos y documentos tan añejos como ese grabado, me impactaron lo suficiente como para ser mi primera forma de aproximarme a este tema de cara al público. Ahora la vida ha dado muchas vueltas, y podemos aproximarnos a estos temas incluso con científicos de primer nivel. Porque esta noche tan especial, con el horario y sus cambios, vamos a condensarla a tope, vamos a exprimirla a tope, vamos a aprender eso que es tan importante para los miembros de Milenio 3. Vamos a aprender, ¿sabéis de qué? De los últimos enigmas del cerebro. Porque ha pasado mucho tiempo desde aquellos últimos días de 1919, de aquellas apariciones, de aquellos presagios. La dama blanca, la señora blanca que se aparecía, a veces sonriente, a veces con cara de auténtico pavor, de terror, de pánico, como un elemento del inconsciente colectivo, en aquel instante, en aquella primera gran guerra. Y muchas veces, y se hicieron estudios, ocurrían cosas precisamente al soldado que era el testigo que horas antes había afirmado observar a la extraña. ¿Todo esto es un mito o no? Parece que no. Y en esta noche del cerebro, y hemos hecho varias en estos años, vamos a intentar empezar con algo que a mí me parece realmente fascinante. Algunos de los grandes hallazgos de la neurociencia, de la investigación de los impulsos eléctricos del cerebro, de la creación de aparatos y técnicas como el electroencefalograma, tienen que ver con esta historia que yo os acabo de contar, envuelta todavía en el vaho del antiguo, en las postales viejas, en los grabados impresionantes. ¿Con quién podemos hablar de enigmas del cerebro? Pues sin duda, como siempre lo digo, y con mi admiración máxima, con uno de los máximos expertos europeos del estudio de nuestro gran enigma dentro del cráneo. Él es director del área de neurociencia cognitiva del Instituto Carlos III de la Universidad Complutense de Madrid. Ha hecho libros fundamentales para comprender o intentar aproximarnos, porque parece en el fondo incomprensible, qué es el cerebro, si el cerebro es la mente, es lo mismo o no. ¿Qué está pasando? Es que cada año, como ocurre con la tecnología, como ocurre con la informática, hay novedades. Y tenemos que estar muy atentos, amigos, porque esas novedades casi tocan lo sobrenatural. Querido amigo Manuel Martín Loeches, te agradezco mucho que este día de tanto cambio y sé que con una semana muy agitada para ti estés con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, que no te preocupes, que aquí estamos. Y además yo te lo agradezco especialmente porque aprendemos mucho contigo, no solo en la radio sino en la televisión. Manuel es un científico ortodoxo, pero que no descarta, por supuesto, esa vía de la fascinación, de lo inexplicable. Y por eso es muy sencillo hablar con él, aprender y estar abiertos a un montón de cosas que, sobre todo, y estamos de acuerdo en eso, no llegan al gran público. Por ejemplo, esa historia de los presagios en la Primera Guerra Mundial. Hablando contigo, fuera de micrófonos, hace unos días, me contabas y quería contar esta historia. Y a mí me parece increíble y me gustaría que me desvelases algo de esa vieja postal con la que hemos empezado. Bueno, es una historia, la verdad es que es fascinante y que aún estamos heredando mucho de lo que pasó en aquel tiempo, en aquella situación. Fíjate, la historia es la siguiente. Hans Berger, que es un médico alemán, estaba en el frente en la Primera Guerra Mundial, y allí él fue testigo precisamente de esta situación que más o menos nos has contado. Un soldado que estaba allí en el frente moría ese día por un disparo,
Y justamente ese día llegó a las manos de Hans Berger la carta de la madre de este soldado, en la que esta mujer, desesperada completamente, decía que estaba convencidísima de que algo le iba a pasar, algo grave le iba a pasar a su hijo, y que en fin, que tuviera mucho cuidado, que estaba muy temerosa por esta situación. Y justamente ese día fue cuando llegó la carta, cuando murió el soldado, el hijo de la madre que escribió la carta. Entonces el doctor Hans Berger se quedó súper intrigado, es decir, para él llegó a un convencimiento de que estos fenómenos telepáticos, de premoniciones, de contacto especialmente entre personas cercanas, allegados, madre e hijo en este caso, que es un caso muy típico, pues dijo, aquí hay algo y esto lo tengo que estudiar. Era una mente inquieta y sin duda eso era motivo para hacerlo. Entonces se le ocurrió estudiar la actividad cerebral, es decir, cómo estudiar la actividad del cerebro para poder aproximarse a estos temas de la telepatía, de la premonición, etcétera, etcétera. Estuvo haciendo experimentos durante unos años con el objeto, ya digo, principal de la telepatía, y el principal sujeto de su estudio era su hijo, porque con esta idea de que la afinidad entre dos personas mejoraba estas comunicaciones extrasensorias, pues lo hacía más idóneo. Hizo muchas pruebas, mucha gente había perseguido el estudio de la actividad del cerebro, de la actividad eléctrica, se sabe, y se sabía entonces que tenía mucha actividad cerebral, que llegaba hasta la piel, pero no se había conseguido registrar todavía. ¿Por qué? Porque en la piel, cercana al cerebro, en el cráneo, existe mucha otra actividad eléctrica que viene del corazón, por ejemplo, que viene de la piel, de los músculos, y no había forma de conseguirla. Entonces a este doctor, a Hans Berger, se le ocurrió restar la actividad de dos electrodos situados en la cabeza, donde se eliminaba toda la actividad que no fuera del cerebro y quedaba limpia, clara y concisa la actividad cerebral. Y desde entonces hasta hoy no ha cambiado básicamente la técnica, es esa. Para estudiar la actividad del cerebro necesitamos dos electrodos y la diferencia entre ellos. Y esto lo descubrió Hans Berger. Él hizo muchos estudios con su hijo, acabó por desechar la posibilidad de seguir con la telepatía porque mejoró mucho el método de estudio del cerebro y se dedicó plenamente a ello, a estudiar las ondas cerebrales, las ondas beta, alfa, etcétera, etcétera. Y eso es básicamente lo que tenemos hoy día. Es una técnica preciosa para estudiar el cerebro y bastante asequible además. Pero Manuel, ¿me quieres decir, por lo tanto, con un sí, con un no, un misterio ayudó ese salto absolutamente prodigioso para llegar al electroencefalograma? Un misterio constatado por el médico, pero que luego no pudo certificar después, pero sí que de verdad que hay muchos grupos que hoy día y desde hace años se dedican a estudiar estos fenómenos con esta técnica precisamente, pues como digo, desde aquel entonces se han estudiado muchas cosas sobre el cerebro gracias a esta técnica. Y de hecho hay que romper una lanza por Hans Berger porque mucho de lo que sabemos sobre el cerebro es gracias a él y a esta técnica, como por ejemplo las fases del sueño. Sabemos que hay 4 fases del sueño donde la actividad cerebral se va haciendo cada vez más lenta y donde luego pasamos a una fase de movimientos oculares rápidos donde los ojos se mueven de forma un poco alocada de un lado para otro, y además el cerebro está tan vivo como si estuviera despierto. Todo eso se conoce y se nombran estas fases gracias a esta técnica que inventó Hans Berger. O sea que la telepatía o la premonición que intuyó Hans Berger fue el origen de esta técnica y el origen de muchos de nuestros conocimientos más actuales que se siguen y se seguirán utilizando en la clínica y en la investigación, sin duda. Todo un científico como Manuel Martín Loeches explicando una historia que es importante, que a veces el cerebro, o el misterio, mejor dicho, es la punta de un iceberg que nos conduce a futuros descubrimientos y hallazgos. Entonces, Manuel, y esto sirve casi de entrada para arrojarnos a este abismo de esta noche que es el cerebro y sus misterios. Sinceramente, cuando uno busca rápidamente información de Hans Berger, ¿por qué nadie cuenta esto? Pues no lo sé, se cuenta en muy pocos sitios, pero sí que es verdad que este tipo de historias, ya lo sabes, Iker, a veces son tabú en ciencia, y eso que hay científicos destacados y muy preparados que lo estudian o que lo intentan abordar, aunque como siempre nos encontramos con el viejo problema, y es que es difícil de replicar este tipo de fenómenos. Digamos, una conclusión con la que yo circulo y circulamos muchos científicos es que de alguna manera hay algo, puede haber, es decir, yo ahí no lo voy a decir como algo objetivo, pero puede haber una comunicación entre cerebros
sin contacto por medios físicos conocidos, que serían más o menos desconocidos, pero son tan esquivos estos fenómenos que en fin, sigue siendo difícil y están de momento relegados y claro, es fácil que cuando se habla de Hans Berger, de la técnica de la electroencefalografía, esta historia pues se omita. Pero vamos, yo no tengo ningún reparo. Yo siempre que hablo de esta técnica lo cuento en todos los círculos. Me parece además muy maravillosa y muy interesante. Coincidimos y estoy seguro que ahora cientos de miles de oyentes que saben algo más que se les oculta habitualmente están muy agradecidos. Por supuesto, desde ya, porque habrá muchas cuestiones y preguntas que pasará nuestro compañero Fermín Agustí, porque a Carlos Largo lo tenemos en un punto importante. Mando mi abrazo a Carlos Largo en este instante, quizá me esté escuchando, en plena investigación, y en una investigación que quizá tiene algo que ver con lo que he contado al principio, quién sabe, pero os mando, compañeros, a los que estáis en ese punto concreto de esta geografía ahora mismo, con sana envidia, un fortísimo abrazo cósmico. Líneas abiertas, vías de contacto, porque estoy seguro que habrá muchísimas reflexiones, preguntas, cuestiones. ¿Hasta qué punto se ha avanzado en el asunto del cerebro? Nosotros mandábamos una pregunta, una encuesta, una especie de llamada, para que vosotros la completéis. Algo así como: ¿la tecnología acabará por descifrar, por hacer visible? ¿Podremos visualizar nuestro pensamiento? Que parece el viejo sueño de siglos, ¿no? Ver los pensamientos. ¿Será posible? Ya sabéis, en ikerjimenez.com podéis votar. Gracias, como siempre, por la maravillosa participación. Lo mismo en cadenaser.com, con ese muro que hay, milenio3 con número @cadenaser.com, y, por supuesto, las vías de contacto de las redes sociales, Facebook y Twitter. La Nave del Misterio. Aprovecho para decir, La Nave del Misterio en Facebook y Twitter es nuestra página, no hay ninguna otra. No tenemos Twitter, no tenemos Facebook. Carmen y yo no tenemos nada de eso. Solamente Guillermo León comandando el tema La Nave del Misterio. Gracias, porque somos entre ya las dos fuentes más de 100.000 amigos. Gracias, y podéis empezar a participar desde ya. Santiago Camacho sí que está con nosotros en este día tan extraño en cuanto al horario. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, yo pensaba sinceramente que había mucho de leyenda en torno a esta primera experiencia, a esta primera escena que nos va a permitir entrar en el mundo del cerebro, en la vanguardia. Y aunque sea brevemente, ¿tú has logrado saber algo más de aquellos estudios? Se habló mucho. No solo, ahora sabemos que toda una autoridad mundial en el cerebro estaba detrás de esto, con lo cual da carta de autoridad. No a que sea misterioso o no, sino que los fenómenos de cartas que llegaban al mismo tiempo de una muerte se producían. ¿Se ha hecho algún estudio, se sabe algo, Santi, sobre estas apariciones? Llegó a hablar de ángeles de las trincheras, imágenes de figuras que advertían de algo y luego llegaba la tragedia. Pues la verdad es que, como se acaba de decir, se lleva todo como muy en secreto. De hecho, la información disponible es muy poca. En el Registro Central de Premoniciones sí que desde hace muchos años se llevan registrando algunas premoniciones desgraciadas por parte de madres que han perdido a sus hijos prácticamente en todos los frentes que ha habido en las últimas 3 décadas. Pero, curiosamente, sí que ha habido casos históricos absolutamente certificados, y algunos en circunstancias realmente dramáticas. He podido encontrar, por ejemplo, el caso de la madre de Héctor Pieterson. Héctor Pieterson a nosotros no nos dirá gran cosa, pero es en Sudáfrica todo un símbolo de la lucha contra el apartheid. Murió en los incidentes de Soweto del año 1976, y en aquel país pues tiene institutos de bachillerato, tiene monumentos, tiene un montón de cosas erigidas en su memoria. Pues bien, lo que sabe prácticamente toda Sudáfrica es que la madre de Héctor Pieterson, la misma noche que falleció, tuvo un sueño, y tuvo un sueño absolutamente atroz. Un sueño en el que ella, que era una ama de casa, que no trabajaba, soñaba que trabajaba en una carnicería y que estaba envolviendo un paquete de carne, una pieza enorme de carne sanguinolenta. Y con terror y sin poder dejar su trabajo y su tarea, en algún sitio de su mente sabía que eso era su hijo. Pues bien, prácticamente al despertar fue cuando le dieron la noticia de la muerte de Héctor Pieterson, de su hijo, de el que ahora es un héroe para toda Sudáfrica.
curioso, porque da la impresión de que estos hechos surgen por una especie de conexión de emociones. Por eso quizás son tan difíciles de replicar en laboratorio. Estamos detrás de un caso impresionante. Bueno, realmente en la última semana se están produciendo muchas cosas. Nuestro buen amigo Manuel Martín Loeches, que repito, es un lujo tenerle de alguna forma colaborando con nosotros, con esta amabilidad y con esta sapiencia, sabe que me refiero a un caso que abordaremos, sobre todo en la televisión, de un catatónico que al parecer despierta de ese letargo, que es otro enigma del cerebro, y ayuda a salvar tanto a su madre como a algunos familiares. Pero, según parece, Manuel, no hay muchos estudios, es curioso, entre el vínculo madre-hijo, cuando parece que es lo más fuerte, lo más emotivo, lo más vinculante, y sin embargo, a nivel de estudios ya del cerebro, de tecnología, de buscar esas raíces que nos unen, se ha hecho muy poco entre madres e hijos. Claro, cierto es, cada vez nos vamos dando cuenta más de más cosas. Tú ten en cuenta, Iker, que las emociones han estado relegadas del estudio científico durante muchísimos años. Se ha estudiado muy poquito sobre ellas. Y, de hecho, lo más que se ha estudiado ha sido en animales, una experimentación muy limitada. Y en humanos ha sido una cosa bastante pobre hasta hace, ya digo, muy pocos años. Recientemente se están dando cuenta de que las emociones son muy importantes para todo, es decir, afectan a aspectos de nuestra cognición como la atención, el lenguaje, la memoria, algo que todos intuimos pero que la ciencia había dejado de lado durante mucho tiempo. Es un absurdo, pero es así. Si queremos conocer al ser humano, ahora nos damos cuenta de que tenemos que estudiar a fondo las emociones. ¿Y qué mayor emoción en todo el reino animal que la de la relación entre una madre y un hijo? Es una cosa impresionante. Y claro, los efectos frente a todo lo que se ha estudiado hasta ahora de una relación con tanta intensidad de emociones, pues tienen que ser distintos. Evidentemente tienen que tener un rasgo particular respecto a todo lo que sabemos hasta ahora sobre el cerebro. Las emociones están cambiando nuestro punto de vista. Manuel, se ha hablado muchas veces de esa madre que es capaz de hacer un acto heroico. Estamos ante otra estampa, ¿no? Si hemos empezado con la estampa de la trinchera para explicar un hallazgo importantísimo, hay otra estampa que nos han contado ni mil veces, que se cuenta y se pierde un poco en el tiempo, de hechos heroicos, de madre con hijo que tienen un accidente. El hijo queda atrapado y la madre, aunque sea escuálida, aunque no tenga fuerza, su cerebro, no lo sé, es capaz de proyectarle una fuerza sobrehumana durante unos segundos para rescatar a su hijo. ¿Qué significa esto, Manuel? Bueno, es el límite al que puede llegar el organismo entero, puesto que en este caso se trata de una interacción entre el cerebro, que está dando unas órdenes de actuación impresionantes al organismo, que está poniendo al organismo a prueba hasta más allá de para lo que está preparado, pero no es más allá de lo que puede hacer, es decir, puede llegar a esos extremos, a levantar un coche, que es el caso que yo conozco, con la fuerza de los brazos, simplemente porque el hijo está atrapado debajo de él. Es decir, nos demuestra que el cuerpo, gracias a las órdenes del cerebro, puede llegar muy lejos, tremendamente lejos, pero claro, especialmente en estas situaciones límites, pero hasta ahí puede llegar. Situaciones límite, perfecto, entremos en ellas, Manuel. Santi nos va a hablar de lo que tiene que ver con la tecnología y la conspiración, que también existe. Se ha hablado de ondas para espiar el cerebro, de leer nuestros pensamientos sin ser conscientes, de la potenciación, como si fuésemos pendrives, que puede haber algo de eso en el cerebro, potenciarlo, expandirlo al máximo. Vamos a ir combinando entre esa visión de Santi y la visión científica, pero como digo, absolutamente ajustada a la verdad, que la verdad también tiene misterios, y sé de lo que hablo, y sé de lo que hablo realmente, en el sentido de que estas cosas nos desarbolan en ocasiones, están ahí, habrá que analizarlas, y seguramente la ciencia vaya aumentando su esfera y nos proporcione de eso que es misterio conocimiento que no deja de ser mágico y maravilloso. Por ejemplo, estados límite, perfecto. Hablábamos antes de la catatonía, de un momento en el que alguien se desconecta de la realidad. Podríamos hablar de autismos, podríamos hablar de estados donde parece que se regresa a un estado fetal, y por desgracia hay muchas personas, ahora mismo quizá, que, fíjate lo que te voy a decir, Manuel, puede que no siente mal a nadie, por favor, pero puede que, aunque no lo creamos, nos estén escuchando. Si, por ejemplo, en el hospital, como sabemos que tanta gente ahí, están poniendo Milenio 3. ¿Por qué? Porque es increíble lo que se ha avanzado en los últimos tiempos en el ámbito de leer el pensamiento. ¿Y qué pasa cuando una persona que está en estado vegetal se le programa para que empecemos a ver qué pasa en ese cerebro, para que empecemos a leer las páginas de ese pensamiento? Esto tiene una parte de verdad que causa escalofrío, Manuel, y otra que es esperanzadora. Se está viendo que los vegetales, cuidado, piensan, sienten, imaginan.
Exactamente, la verdad es que fue una cosa impresionante que salió en todos los medios de comunicación hace no más de un par de años, quizá menos, y que se está presentando en todos los congresos del mundo, porque es una cosa impresionante realmente. Yo siempre digo, antes de nada, que del cerebro sabemos ahora mismo como mucho el 1 por 1000, nos queda muchísimo por descubrir. ¿El 1 por 1000? Como mucho, sinceramente, es decir, sabemos muy poquito, sabemos apenas nada y cada día salen noticias nuevas y gracias a que la tecnología mejora, cada día sabemos cosas, cada día sabemos más cosas y además más sorprendentes, ¿no? Y una de ellas fue esta que estamos comentando, que es personas que están en estado vegetativo, que se llama algunas veces también coma vigil. Son personas que están en coma, pero no en el coma habitual, que en el coma habitual está la gente como dormida, con los ojos cerrados, como si estuvieran, pues eso, dormidos tirados, digámoslo así. La gente en coma vigil, la gente en estado vegetativo, aparentan estar despiertos, parecen no despiertos conscientes, están sin conciencia, pero despiertos, están como un vegetal, es un poco por eso se le puso el nombre, aunque parezca un poco despectivo, como una persona o como un ser que está despierto, puede estar con los ojos abiertos, puede seguir la mirada a un objeto en un momento dado, pero es algo que no reacciona, es alguien que no reacciona a nada, que muy difícilmente reacciona, se le coloca en una silla o en una cama y se tira ahí horas y horas y horas, y esa persona hasta que se descubrió esto se pensaba que no tenía absolutamente ninguna vida interior, es una persona pues eso, en estado vegetativo, solo está despierto su organismo, su tronco encefálico, pero su mente está absolutamente desconectada. Sin embargo, hace muy poco tiempo se le ocurrió a unos investigadores en el Reino Unido el colocar a una persona de estas en una resonancia magnética funcional, en una resonancia magnética, y hacer un estudio donde se le instruía a esta persona en estado vegetativo a realizar una activación de su corteza cuando quisiera responder que sí. Y es curioso, aunque suene un poco cómico, la activación que tenían que hacer estas personas es imaginarse que estaban jugando al tenis. Uh-huh. Porque, un principio descubierto también últimamente es que cuando nos imaginamos hacer algo, el cerebro se activa exactamente igual que si lo estuviéramos haciendo. Es decir, es lo que digo yo y además que se ha constatado. Cuando yo estoy leyendo un libro de aventuras, el cerebro, está viviendo esas aventuras. Pues en este caso, sí, cuando se le decía, haga usted como que juega al tenis cuando quiera decir que sí, eso activa unas grandes proporciones de la corteza cerebral, de la corteza motora, como si el sujeto se estuviera moviendo, esperando que venga una pelota. Entonces era una cosa relativamente fácil de realizar y de detectar por las máquinas, que son muy sensibles, pero esto era tremendamente fácil. Entonces ya se lo ponía muy fácil y se le empezaron a hacer preguntas a este paciente. Sí, la respuesta es que sí, haga usted como que juega al tenis. Y efectivamente, entonces la primera pregunta, ¿está usted consciente? Y entonces se activaron las áreas motoras. Pensando que podía ser una activación fortuita, le empezaron a hacer preguntas ya de su vida personal. Su marido se llama tal, entonces le decían un nombre que no era el correcto y la persona pues seguía en su estado. O sea, Manuel, se estaba estableciendo un diálogo con alguien que oficialmente era un vegetal absolutamente desechado de... Llevaba años, estaba en esta situación, en el estado vegetativo permanente, que se llama. Y la tecnología y el cerebro estaban trazando un diálogo imposible. Exacto, estaban comenzando a meterse en una mente que llevaba años completamente aislada y sin poder decir nada al mundo exterior. De repente empezó a poder comunicarse y efectivamente cuando le dijeron el nombre de su marido, cuando luego hicieron pruebas y también le dijeron el nombre de su perro, que hacía años que no veía, también jugaba al tenis esta mujer, y dicho así en plan metáfora, y entonces efectivamente se descubrió que esta persona pues tenía una mente, su cerebro funcionaba y respondía con total coherencia a todas las preguntas que se le hacían. Todo lo que fuera de sí o no, no había ningún problema. Y además lo curioso es que luego esto, sugirió que se fuera a aplicar a otros pacientes y hace unos meses, escuchando al autor de este trabajo en un congreso, creo que andaban ya por los cerca de 40 pacientes que habían empezado a conectarse al mundo real otra vez. Dejo que Noel ponga un poco de esta música porque te digo, Manuel, que a mí esto me ha puesto los pelos de punta. Me he imaginado primero la cárcel corporal, que tiene que ser una angustia tremenda,
querer expresar o querer comunicar con tus seres queridos que están ahí a un palmo posiblemente de la mesa del hospital, querer acariciar a tu hijo o a tu padre y no poder, el cuerpo no responde, te mantienen en esa especie de hibernación y sin embargo tú estás siendo consciente de todo. Por lo tanto, Manuel, esto abre una dimensión nueva respecto a esas personas, o muchas de ellas que llamamos vegetales, que pueden estar siendo muy conscientes de lo que se habla, para bien o para mal, delante de ellos. Exactamente, es decir, lo que se ha descubierto es que están conscientes y que están con una mente tan normal como la tuya y la mía y como la tenían antes del accidente. Es decir, que lo único que no pueden hacer es comunicarse con el mundo exterior. Su cuerpo parece que pertenece a un zombie, que parece que no tiene vida. Y sin embargo la mente consciente está dentro y está pues esperando una de estas nuevas tecnologías para poder comunicarse y bueno, si se sigue investigando por esta línea acabará siendo relativamente fácil llegar a completar la comunicación con estas personas, pero además de forma bastante completa. Evidente, ¿no? Santi creo que tiene alguna noticia, pero de ultimísima hora, de esas ideas en las que podemos entrar ahora, es como un segundo peldaño para leer los pensamientos, yo no sé si a distancia, Santi, de forma un poco clandestina, para escanearnos el cerebro sin que nos enteremos, vamos. Pues la verdad es que de momento, afortunadamente, a distancia no, pero están hablando de que puede ser, de que es un avance que puede llegar muy pronto. De hecho, lo último que sabemos es unos estudios de la Universidad de Berkeley que han conseguido, curiosamente, lo que estamos preguntando en la pregunta de Milenio 3. Han conseguido sacar imágenes de lo que está pensando una persona. Esos estudios utilizaron la resonancia magnética y un programa informático que interpretaba los datos y los convertía, los modulaba en imágenes. No son impresionantes, pero son impresionantes desde el punto de vista de que, por ejemplo, tengo delante de mí la imagen de un pájaro, de un loro, concretamente en vuelo, que es lo que se les mostraba a los sujetos de estudio, y esas imágenes que eran proyectadas en la pantalla a través de lo que se sacaba directamente de sus cerebros, muestran, si no evidentemente el detalle, pero muestran una mancha que se distingue perfectamente del fondo, que tiene exactamente la misma forma de las alas extendidas, la cola larga del pájaro, etcétera, etcétera. Shinji Nishimoto, que es uno de los responsables, dice que de conseguir imágenes claras de lo que es una mente en funcionamiento, de proyectar la mente en una pantalla, estamos a unas pocas décadas. Así que imagínate los avances que nos esperan. Pero desde luego, y ya habrá tiempo a lo largo de esta hora de hablarlo, solo te voy a dar un dato, y es que en Estados Unidos el Departamento de Defensa gasta en neurociencia un presupuesto de 350 millones de dólares anuales, solo en neurociencia. ¿De en qué lo gastan? Pues habrá tiempo de irlo después. Y de neurociencia estamos hablando con nuestro invitado Manuel Martín Loeches, director del área de neurociencia cognitiva del Instituto Carlos III, Universidad Complutense de Madrid, es decir, las personas que están estudiando todo esto que rodea, sin duda, al órgano más mágico, misterioso, enigmático que ha creado la naturaleza. En la encuesta que tenemos en nuestra página web, de momento, ante la pregunta ¿acabaremos visualizando el pensamiento gracias a la tecnología? Me sorprende, ¿eh? Sí, 73,1%, no 26,9%. Es decir, 7 de cada 10 personas creen que en un tiempo podremos ver nuestros pensamientos, quizá en una pantalla de plasma, ¿no? O los de otros. ¿Nos escanearán para saber qué estamos pensando en momentos delicados? ¿Para saber si estamos siendo infieles en nuestro trabajo con nuestra pareja? ¿Si pensamos ideológicamente de una forma diferente a la que estamos diciendo públicamente? ¿Si estamos engañando? ¿Será el detector de mentiras perfecto? Cosas que parecen de la ficción y que ya están aquí. Por cierto, Manuel, hablando de ondas para espiar los pensamientos, de toda esta línea de lo que se está investigando, hace muy poco, con una imagen muy impresionante, se comparaba en otro de los congresos, yo creo que a nivel plástico más que otra cosa, pero también tenía una fuerza tremenda,
una especie de madeja de galaxias, la imagen que se ha logrado obtener del universo más lejana. A mí, a nivel poético, que es lo que puedo ser, no científico, viendo eso me parecía algo extraordinariamente complejo, con un orden que sobrecogía, orden para unos, caos para otros, tampoco lo sé, pero desde luego una madeja impresionante de galaxias interconectadas. Cuando uno comparaba esa imagen con una de lo que se va conociendo del cerebro y de sus autopistas internas, era difícil de distinguir. Y yo te pregunto, si el cerebro es un universo, o el universo es un cerebro, ¿dónde está la materia oscura? ¿Dónde están los mayores enigmas ahora mismo? ¿Dónde están las áreas más incomprensibles de ese universo que tenemos en la cabeza ahora mismo, Manuel? Bueno, ahora mismo del cerebro humano las áreas más incomprensibles abarcan, yo diría que el 99%. Es decir, lo que sabemos... Pero esto tampoco se cuenta, es lo que me asombra a mí totalmente. Estoy acostumbrado, permíteme, a escuchar a personas que primero no tienen tu categoría ni nivel científico, pero que hablan, pretenden, igual sabiendo que hacen una labor muy bien determinada, como si se conociese absolutamente todo, como si todo estuviese muy controlado. Claro. Las áreas son estas, los perímetros donde ocurre esto es esto, y luego alguien que es una autoridad como tú me dice lo contrario. Bueno, hay una ligera idea, pero es una idea muy burda. De momento conocemos el cerebro de verdad muy burdamente. Yo creo que avanzaremos muchísimo en las próximas décadas, puede que dentro de 10 años el avance sea bestial, de hecho, pero ahora mismo es que sabemos muy poco. Tú fíjate que hay un proyecto de reproducir neurona a neurona una parte milimétrica del cerebro de una rata, y en esto se están invirtiendo muchísimos millones. Es el proyecto Blue Brain, que se inició en Suiza y que hay investigadores españoles del CSIC y de la Politécnica que están trabajando en ello. Y fíjate que se necesita un ordenador del tamaño de una habitación para reproducir toda la información que se sabe de 1 milímetro cúbico del cerebro de una rata, y además de una parte del cerebro muy básica, muy simple, es el cerebro motor o el somatosensorial, es decir, son áreas primarias, áreas muy simples. Y hay otras áreas, según nos acercamos a varios centímetros de ahí, en la rata y especialmente en el humano, que tienen que ver con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras decisiones, con nuestro lenguaje. Si hoy día necesitamos ese ordenador de ese tamaño para intentar reproducir o acercarnos a ese milímetro cúbico del cerebro tan simple de una rata, imagínate lo lejos que estamos todavía del cerebro humano, que es infinitamente superior. Pero vamos a ver, Manuel, yo creo que estás lanzando unos titulares que yo estoy apuntando porque no acabo de entender. No acabo de entender, y lanzo la pregunta al aire, si sabemos lo que son los ordenadores, si sabemos la potencia de los ordenadores, si imaginamos un ordenador como una habitación hoy, procesando para hacer 1 milímetro de una materia cerebral, yo sé que esto puede ser un poco herético, pero ¿cómo es posible que dentro de la cabeza tengamos algo infinitamente más potente y que surja de una mezcla de azares? Es que suena muy raro, Manuel. Bueno, es lo que hay. Yo estoy convencido de que ha sido así, ¿no? Tú ten en cuenta que en ese milímetro cúbico es que hay kilómetros de conexiones, es decir, los axones. En 1 milímetro de cerebro de rata hay kilómetros de esas autopistas que se entremezclan en esa madeja. Exacto, son milimétricos, pero si los pusiéramos todos juntos abarcarían varios kilómetros. Estamos hablando de 1 milímetro cúbico. Imagínate la extensión de nuestra corteza cerebral. Esto es la corteza cerebral, tiene aproximadamente 45 centímetros. O sea, sería como un cuadrado de 45 centímetros de lado. Imagínate lo que tiene que haber ahí. Es decir, es apabullante. Y bueno, hasta ahora se sabía algo, pero también teniendo en cuenta que las técnicas de tinción eran muy limitadas, solo tintaban un 10% de las conexiones que hay. Con las nuevas tecnologías que nos permiten ver las conexiones que hay en los cerebros de las personas vivas, se está viendo las conexiones, pero solo se pueden representar en torno a un 10% o menos, porque si no es imposible de abarcar con la vista, digámoslo así. Entonces, imagínate lo que hay ahí dentro. Es una cosa absolutamente apabullante a día de hoy. Son las 3:08 por, pues curiosidades del calendario. Estamos metidos de lleno en una historia que nos incumbe a todos. Nosotros somos parte de ese misterio que, con todo el avance que tenemos
no llegamos ni a hollar, o sea, es como recoger puñados de arena en una playa inmensa, pero ahí estamos y sabemos lo que produce y lo que genera nuestro cerebro. Santi, por tanto, los militares, uno de esos gastos importantes que tú comentabas, lo destinan, por ejemplo, para intentar, lo que yo decía, expandir la memoria, convertir nuestro poderoso pendrive en algo todavía mucho más flexible y con mucho más alcance o con mucha más memoria, me imagino. ¿Qué se está haciendo? Pues mira, las áreas en las que se está invirtiendo todo ese dineral es básicamente en tres importantes. Una de ellas es la que has dicho, que es la neuromodulación, como la denominan, a través de la estimulación transcraneal, y están haciendo algo tan impresionante como lo siguiente: proyectos para que en los propios cascos de los soldados haya electrodos, estén poblados de una red muy tupida de electrodos y con la alimentación de una simple batería de 9 voltios. No hace falta más. Una pilita de estas cuadradas que venden en cualquier sitio. Poder hacer que esos soldados aumenten su capacidad de aprendizaje, sean inmunes a la fatiga de combate y a los traumas que puede producir la guerra, se les mejore la atención, el estado de alerta, se les mejore la resistencia a la fatiga, pierdan el miedo, y todo eso simplemente lanzando pequeños estímulos eléctricos a través de esa tupida red que va inserta dentro del casco. De momento es experimental, pero fíjate que no solamente se está hablando de aplicaciones militares, sino que incluso se está hablando de comercializarlo, es decir, de que cualquier persona pueda comprar en una tienda una especie de gorro de pensar, diciéndolo muy en tono menor, y que cuando lo tiene puesto, su capacidad de concentración, su capacidad de aprendizaje, imagínate, pues estar estudiando, estar aprendiendo cualquier habilidad, como puede ser tocar un instrumento musical, conducir, etcétera, etcétera, que tu capacidad de aprendizaje esté multiplicada por varias veces justo cuando tienes eso. Y esa es una de las partes, pero es que hay más. Imagínate lo que habrá avanzado, que casi toda esa tecnología es secreta, en lo que se denomina interfaces cerebro-computadora. Claro. En 2007 se consiguió que un mono experimental pudiera controlar un robot bípedo, un robot que caminaba simplemente con su mente. Uh-huh. Pues imagínate en lo que se está investigando. Gente que puede operar sistemas de arma a distancia, pero no en una consola, no con la limitación que te dan tus dedos en un teclado de ordenador, o ni siquiera con un joystick y una pantalla, sino a la velocidad del pensamiento. Operar armas remotas, robots asesinos, drones aéreos. Y todo eso además tiene un nombre absolutamente sugerente. Lo llaman el Proyecto Pandora, inspirado precisamente en la película Avatar, en la que se hacía algo por el estilo. Se creaba una especie de clon biológico de aquellos extraterrestres y se controlaban a distancia. Una cosa, Santiago, Iker, lo que se hizo con los monos es con electrodos insertos en la corteza, uh-huh. Pero fijaros que lo que se está haciendo con humanos, esta técnica es precisamente la que inventó Hans Berger. Ajá. Es exactamente lo mismo. La del hombre de la Primera Guerra Mundial y la premonición. Exacto. Qué curioso. Hablaba Santiago en esta cosa que nos parece que ha superado ya la ciencia ficción, es decir, la guerra mental. Se han escrito libros en los 70 y 80, ¿no?, de la guerra mental. Bueno, pues al final la tecnología, la ciencia y en parte el misterio están generando algo que se parece mucho a todo eso. Capacidades de accionar armas, computadores con el cerebro, con la rapidez del pensamiento. Y precisamente de la rapidez del pensamiento podíamos hablar, porque es otro de los códigos interesantes en cuanto a la novedad de lo que está pasando. Bueno, vaya palabra, vaya concepto, libre albedrío. Es decir, somos dueños de nuestros actos, seguro. Parece, Manuel, que a nivel de lo más interno del cerebro, los neurocientíficos estáis descubriendo cosas maravillosas, alucinantes y dignas de mucho debate, porque ese libre albedrío
por lo menos en lo que respecta a nosotros y nuestro cerebro, estaría ahí en duda, ¿no? Absolutamente. Son descubrimientos que ya llevan aproximadamente 2 décadas, pero que se están afianzando. De hecho, hubo un experimento hace 2 años que se hizo en Berlín y que lo demostró claramente. Las decisiones que creemos tomar nosotros conscientemente, en realidad las toma el cerebro sin que seamos conscientes. Desde el punto de vista en que interpretemos que el cerebro somos nosotros, las tomamos nosotros, pero bueno, hay que contarlo como es. El cerebro toma la decisión y al cabo de un tiempo, lo que se sabía hasta hace poco es que ese tiempo podía ser medio segundo, 1 segundo aproximadamente, pero es que lo que se descubrió hace poco es que puede llegar hasta 10 segundos. 10 segundos de antelación. 10 segundos antes de que seamos conscientes de que queremos hacer algo, el cerebro ya ha iniciado ese comportamiento, ya ha tomado esa decisión, ya lo tiene claro, ya ha iniciado todo lo que hace falta para hacer ese comportamiento, esa decisión. Bueno, esto me parece casi mágico, es decir, el boli que tengo yo en la mano y que ahora mismo he hecho un movimiento, creo que soy consciente en tiempo real, le están ocurriendo los hechos y sin embargo mi cerebro ya está enviando algún tipo de señales, bien sean eléctricas o de sustancias, se interconectan y eso ha podido ocurrir 10 segundos antes. Sí, hasta 10 segundos antes. No creo que sea el caso de todas las situaciones, quiero decir que muchas veces tomamos decisiones de forma inmediata, pero la decisión la toma el cerebro y al cabo de un poquito de tiempo, medio segundo, al menos medio segundo, es el mínimo, digámoslo así, es cuando yo creo estar convencido de hacer algo. Pero que el umbral de experimento parece que se extiende durante varios segundos en algunos casos. Sí, 10 segundos antes ya el lóbulo frontal ya empieza a mostrar actividad ligada con una respuesta concreta. Digamos, si el sujeto tiene 2 o 3 opciones que realizar, la opción A ya empieza a ser ejecutada por el cerebro y al cabo de 10 segundos yo he decidido libremente ejecutar la acción A. Eso es lo que está demostrando la neurociencia. Madre mía, es decir, oye, he pensado que, y amigo, a lo mejor tú no has pensado nada, lo acabo de algo pensar. Como el cerebro lo ha pensado 10 segundos antes. Con lo cual todo esto da una dimensión de las cosas que se acercan tanto a lo absolutamente surreal, que así debe ser la madeja profunda de la vida, imagino, ¿no? Sí. Pero desde luego que son cosas que yo te agradezco, Manuel, que contemos al gran público. Yo el primero, soy el primer ignorante, porque habitualmente, por desgracia, la frialdad, que es lógica y necesaria en lo que son los estudios, no llega. Y muchas veces las personas sí que, por ejemplo, tienen un concepto de misterio, bueno, la telequinesis, la telepatía, la precognición. Sí, eso está muy bien, pero es que resulta que la ciencia experimental, la ciencia que ha logrado reproducir estos experimentos que estamos contando, está ya tocando cosas que son igual o más misteriosas todavía. ¿Por qué no va a ser esto misterioso? Es que es increíble, ¿no? Yo desde luego considero, creo que uno de los hallazgos, o sea, que una de las máximas computadoras esté ahora funcionando, la imaginamos funcionando a todo tren, para coger un pequeño milímetro cuadrado, una mínima porción del gran campo de fútbol del cerebro, vamos a llamarlo así para que lo entendamos, y esté esforzándose para igualar eso en una rata, entonces ¿qué maquinario tenemos ahí y por qué lo tenemos ahí y por qué unos seres humanos que hacemos cosas tan absolutamente estúpidas habitualmente tenemos esa potencia ahí latente? Vamos a hablar también de una cosa que por desgracia está muy de moda, Manuel, que es la depresión y que se está descubriendo en los cerebros con depresión. Pero antes, si me permites, 3 y 17 minutos, Fermín Agustí, compañero, hay, imagino, muchas preguntas, reflexiones, cuestiones. Por lo menos vamos a escuchar brevemente a nuestra audiencia. Fermín, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. ¿Qué cuentan nuestros amigos y amigas sobre el cerebro? Pues están llegando muchísimos mensajes. Por ejemplo, Valenciana Turolense nos dice: tenéis mucha razón, mi padre estuvo en coma y no reaccionaba. Yo le hablaba por el móvil cuando estaba en la UCI porque no me dejaban entrar. Reaccionó qué bonito y salió mensaje del coma. Qué bueno, o sea que seguramente recordó luego esas llamadas. Qué bueno. También, por ejemplo, Miguel Ángel nos cuenta: buenas madrugadas, milenarios, referente a lo del coma. Yo estuve en coma inducido y sí que se oye lo que te dicen, pero a nivel inconsciente es él el que escucha y te monta unos sueños la mar de curiosos. Qué bueno, gente que ha estado en ese trance del coma y que nos está escribiendo.
Paco Delgado también nos cuenta, buenas noches, apasionante el tema de hoy. Lanzaría una pregunta para Loeches. ¿Todavía existen zonas del cerebro sin descubrir? Gracias. Bueno, pues lo ha respondido Fermín en el aspecto más sorprendente. Más que zonas por descubrir, lo que hay que preguntar es cuánta zona está descubierta, ¿no? Sí, digamos que se sabe burdamente cómo funciona el cerebro, todas las zonas del cerebro, pero muy burdamente. De momento nos queda por aprender sobre el cerebro, sobre muchas partes de nuestro cerebro, muchísimo. Son unas grandes desconocidas. Sí. Qué gran titular, te digo, Manuel, y qué impactante para la gente, porque yo lo digo, el público, me incluyo, aceptamos, vamos a decirlo, paradigmas, conceptos. Durante un tiempo se hablaba del 10%, que no sé por qué, el 10% del cerebro. Sí, eso es una leyenda urbana. ¿Verdad? Pero enseguida cuajó, quizá porque es muy comprensible. Pero luego, años después, que eso era mentira y que se conocía el 100% del cerebro. Y muchas personas, equivocándonos conceptos, han sustituido una cuestión legendaria por otra que tampoco es correcta, que es que controlamos perfectamente el cerebro, y al final ni una ni la otra, ¿no? Exactamente. Digamos, aquello del 10% era que usamos solo el 10%, y eso no es cierto. En nuestra aproximación burda al cerebro sí que sabemos que todo el cerebro está activo continuamente, estemos durmiendo, estemos en la fase que estemos. Todo el cerebro está activo, porque de hecho lo que no está activo se acaba muriendo al cabo de los minutos o las horas. Lo que no sabemos es lo que hace, eso sí, pero sabemos que está haciendo cosas. Más preguntas así a vuela pluma, como en un resumen, Fermín. Vamos con más preguntas. David nos pregunta que si se inventarán alguna especie de micropartículas o nanobots regeneradores o activadores de las células que hacen como una persona pueda despertar del estado vegetal. Qué interesante, o sea, nanorobots que puedan trabajar dentro del cerebro. Imagino que esto es, pues a ver quién dice que algo no va a ser, ¿no, Manuel? Bueno, yo no lo sé, digamos que es una posibilidad, claro, pero yo la veo muy remota. Yo lo veo más fácil con lo que ha explicado Santi antes de la estimulación magnética transcraneal. Con los campos magnéticos. No meter nada dentro de la red del cerebro, que eso debe ser muy difícil. Hombre, difícil no, yo creo que se podrá hacer y de hecho se está haciendo algo parecido. Circunstancialmente se hacen cosas. Cuando se implanta un implante coclear, por ejemplo, se está uno metiendo en el cerebro directamente, en el sistema nervioso, y se podrán hacer muchas cosas, ¿eh? Y se hacen inserciones de electrodos intracerebrales para estimular zonas y demás, pero quizás consigamos mucho con estos campos magnéticos que son de alguna forma limpios. No hay que abrir la cabeza, en fin, son muy efectivos. Yo creo que por ahí podían ir los tiros. Pero bueno, pues Fermín, podrían ser muchas cosas. Gracias por esa primera tanda. Desde luego es un tema que interesa, porque es un tema con el que todos tenemos que ver, ¿no? Todos tenemos cerebro, aunque a veces parezca lo contrario. Y tenemos ese misterio enorme, esa antena, como creían los antiguos, para conectar con lo trascendente o quién sabe con qué, pero que está ahí emitiendo cosas y que los hombres estamos estudiándonos a nosotros mismos. Claro, mente, cerebro y conciencia. Yo te digo, Manuel, que eso va a ser otro programa, porque eso va a ser imposible de abordarlo hoy. Y lo que queríamos es hacer un informativo, por ejemplo, de novedades, depresión, Manuel. Y en la depresión hay algo que tú me has contado que a mí me llama poderosísimamente la atención y que tiene que ver con eso, con las interconexiones. Sí, efectivamente. Bueno, como dices, de la conciencia y demás hay mucho que hablar, y además es un tema que a mí me fascina. Oye, a mí. Pero sobre, o sea, que eso otra noche, si te parece. Estupendo. Pero sobre este tema en concreto de la depresión, fíjate, con las nuevas técnicas de imagen, con la resonancia magnética, no funciona, sino en este caso estructural, como más o menos he adelantado antes, se pueden ver las conexiones que hay dentro de un cerebro particular, de una persona particular, es decir, qué se conecta con qué. Hay conexiones que son generales, que las tiene todo el mundo, pero luego hay muchas otras que dependen un poco de la experiencia de cada uno, de sus particularidades, de sus habilidades, digamos así. Por ejemplo, a la gente que lee tiene unas conexiones que no tiene la gente que no lee. Tanto los que saben leer como de los que saben leer, los que leen mucho y los que leen poco. Se han generado autopistas, vamos a decir, físicas, por un acto que nos parece casi espiritual, vamos a llamarlo así, como es leer, que no es físico, ¿no? Y sin embargo tu cerebro tiene un reflejo de eso. Como decía Cajal, te lo comentaba una vez, lo de el hombre es arquitecto de su propio cerebro, ¿no? Exactamente. Esa es la idea. De hecho, las conexiones se están haciendo continuamente. Ahora mismo las estamos haciendo todos los que estamos aquí y se están haciendo. Y otras se deshacen, desaparecen, pues porque no se utilizan o porque no se deben utilizar. Esto es lo que les pasa a la gente con depresión, precisamente. Que es lo que se ha descubierto gracias a estas autopistas que se están viendo. Lo que se ve es que los depresivos
conservan demasiadas autopistas, es decir, tienen exceso de conexiones. Entonces, esto significa que hay muchos recuerdos que no han conseguido borrar, que no han conseguido minorizar, y eso es en gran parte causa de su depresión, precisamente. Bueno, esto también me parece un tema absolutamente increíble. Es decir, podemos pensar en la depresión así a priori, viendo el mapa, Manuel, en un cerebro más empobrecido, en un cerebro quizá poco estimulado, y sin embargo en este caso es todo lo contrario. Exacto. El poder del pasado, el poder de quizá los traumas, no sé, las flagelaciones llegan a las flagelaciones del alma, ¿no? De alguna forma llegan a reflejarse en lo que es. Madre mía. Digamos, un cerebro tiene que aprender a descartar aquello que no es necesario y quitarse ese lastre. Eso es una cosa que tenemos que aprender todos en la vida. Todos tenemos situaciones negativas y positivas, y cuando se le da el mismo peso a una y a otra, o más peso a lo negativo, se mantiene ahí y se mantiene como conexiones que se pueden ver hoy día en el cerebro. Pero, Manuel, me estás contando, y esto desde luego me encantaría llevarlo también al aspecto visual, evidentemente, y repito que pues es un lujo, ¿no?, contar contigo, pero vamos a ver, tú me quieres decir a mí que el cerebro se encarga de casi eliminar físicamente un rastro que vosotros podéis medir, que aparece en esas señales, en esas, vamos a llamarlo, imágenes cerebrales, y que otras nos quedan ahí. O sea, la imagen de nuestros remordimientos, nuestra puerta de atrás llena de cosas, nuestra zona de densidad, nuestra zona oscura, que decían los antiguos, es que luego está reflejada físicamente, que no nos abandona y por eso nos fastidia la vida. Claro, es que esa es la cuestión. Vamos a ver. La ciencia identifica hoy día, aunque sepamos poco sobre el cerebro, identifica la mente con el cerebro. Casi todos los neurocientíficos opinan así. Y de hecho opinan que la conciencia, por ejemplo, es un invento que no sirve para prácticamente nada, salvo, como decía un neurocientífico muy conocido, para sentirnos culpables cuando hacemos algo mal. Y quitando eso, para nada más. Entonces, en la medida en que vamos descubriendo cada vez con más detalle cómo es el cerebro por dentro, vamos descubriendo todo aquello que nos parecía mental y exclusivamente mental, lo vamos viendo reflejado físicamente en el cerebro, en forma de conexiones o en forma de expansiones de áreas o en forma de neuronas de cierto tipo. Que la depresión tiene un dibujo, tiene una foto. Absolutamente, absolutamente. Y no solamente la depresión, incluso la personalidad y muchas otras experiencias de la vida. Y por ejemplo, ahora estoy pensando, tú lo sabes, tienes un niño ahora muy pequeño, ¿no? Y yo tengo también una niña muy pequeña. Tú, exacto. Sí, estamos en ese proceso absolutamente mágico, en fin, inefable, ¿no? Sí, inefable, sí, total. Imposible de describir con meras palabras. El afecto, el amor, el afecto, el hablar a alguien con cariño, eso generará una serie de estímulos que de alguna forma, comparándolos con un cerebro que por desgracia haya tenido abandono, haya tenido desasosiego desde el principio, aunque no sea consciente, aunque no pueda hablar, ¿eso en un cerebro de un niño, por ejemplo, se podría ver? Digamos que a largo plazo, quiero decir, en el del niño, que todavía se están formando muchas cosas, según pase el tiempo se verán cada vez más claras. Sí, ciertamente el trato afectivo es absolutamente fundamental en nuestra especie, que es la especie más social de este planeta. Claro, pero entonces, Manuel, ese trazo entre lo emotivo y lo físico dentro de un cerebro ocurre, ese vínculo está. Sí, o sea, es que para la neurociencia más ortodoxa en la que yo me suelo incluir, es que es físico antes que psíquico y después que psíquico también. Es decir, lo psíquico no deja de ser algo secundario a todo eso físico que está pasando en nuestro cerebro. Madre mía. Al revés, cerebro empobrecido, cerebro con pocas, vamos a llamarlo, conexiones, autopistas. ¿En qué caso se suele dar esto? ¿Por una falta, digamos, de interés, de desarrollo cultural, de desarrollo de lectura, de desarrollo de observación? Porque hay una gran duda, y eso será otro programa también, pero es una gran duda. Se habla de que Internet está produciendo... Hay dos corrientes, más potenciación de ese pendrive que tenemos todos dentro, más capacidad de análisis, y hay corrientes, tú lo sabes bien, Manuel, que dicen que al revés, más cantidad de cosas, menos profundización, menos desarrollo, empobrecimiento. No, empobrecimiento para nada. Para nada. Internet está siendo una fuente de información muy rica, y por lo tanto está permitiendo acceder a esa información. Información es poder en todos los sentidos, no solamente el político, realmente es el de poder pensar mejor, e Internet nos lo está haciendo más fácil. Eso sí, claro, entre esa facilidad está en que algunas veces la información quizás no sea fidedigna o no sea actual, ¿no? Hay de todo en Internet, ¿no? Pero no nos hace más torpes. Lo que sí que nos haría más torpes en relación con la tecnología, que se habla mucho en este sentido, es el estar haciendo 2 o 3 o 4 cosas a la vez, que eso sí nos pasa muchas veces con Internet, con el ordenador
ordenador y con las capacidades que tiene un ordenador para mostrarnos muchas cosas a la vez. Entonces, en la medida en que disgregamos nuestra atención, las cosas se hacen peor. Y si enseñamos al cerebro a trabajar a medio gas en 3 o 4 cosas, funcionará siempre a medio gas en todo lo que hagamos. Entonces, ahí sí puede ser un peligro, pero en la medida en que sepamos reconducir esta forma de aproximarnos a las tecnologías, y lo estamos constatando ya, lo estamos sabiendo y lo vamos a poder corregir, no habría ningún problema. Internet es una bendición, diría yo. Qué bueno, Manuel. Santi, teletipo de última hora prácticamente. Algo pasado en Uganda que tiene que ver con alguna anomalía cerebral y, bueno, los titulares que son muy impactantes. Se habla de niños zombie. Sí, la verdad es que es una de esas cosas atroces que asolan África y que realmente es un misterio científico. La enfermedad de la cabeza que asiente o la enfermedad de los niños zombies, según la fuente a la que acudas. Un desorden cerebral que, según las fuentes más fidedignas, está afectando actualmente a más de 3.000 niños en el norte de Uganda, que los deja física y mentalmente absolutamente desvalidos y absolutamente en un estado que recuerda mucho a los zombies. Los niños poco a poco van apagándose, poco a poco van perdiendo su vitalidad. Los primeros síntomas suelen darse entre los 6 y los 8 años. Y en el siguiente estadio de la enfermedad empieza a aparecer el balanceo de cabeza, un balanceo de cabeza constante que recuerda a los movimientos de los enfermos de Parkinson y que los niños no pueden controlar. Poco a poco la mirada se va, he visto imágenes y son espeluznantes. Poco a poco la mirada se va vaciando, la mirada va perdiendo vida, el rostro pierde la expresión, los niños empiezan a andar arrastreando los pies, sus capacidades, y como tú dices, también se ven seriamente afectadas. Y finalmente pues se sientan todo el día con la cabeza moviéndose de arriba abajo constantemente y su estado se va deteriorando hasta que fallecen. Nadie ha conseguido todavía, y hay médicos de diversas organizaciones internacionales trabajando en el terreno sobre el tema, dar con una explicación y muchísimo menos con una cura, ni siquiera con algo que pueda aliviar los síntomas o mejorar el sufrimiento de estos pequeños. Se ha especulado sobre que pueda tratarse de algún parásito endémico en la zona, alguna carencia de vitaminas o incluso una terrible carambola que sea la concatenación de varios factores que se aunan para que estos niños sufran este estado. Pero lo cierto es que ahora mismo es uno de los grandes misterios de la medicina y nadie da con ello, y la enfermedad en esa zona norte de Uganda, muy localizada, pero lo cierto es que se está generalizando, se está extendiendo entre la población más joven y el propio gobierno ugandés ha pedido un grito de auxilio a la comunidad internacional para que sus mejores cerebros en el ámbito médico se pongan a trabajar a ver si encuentran una solución. Manuel, hemos hablado del afecto, el amor, la lectura, imagino que la conexión con el arte, con lo cultural, en fin, cosas de pensamiento lógicamente positivo tienen que beneficiar al cuerpo, al alma, al cerebro, a todo eso. Al revés, te pregunto, ¿qué elementos exteriores pueden hacer que nosotros tengamos un cerebro más empobrecido a nivel de pérdida de neuronas, pérdida de conexiones? ¿Se sabe algo? ¿Qué contenidos mentales más o menos macabros o aberrantes o empobrecidos, no sé cómo llamarlos, pueden afectar a la contra? Bueno, en realidad... El miedo, quizá, no lo sé. No. Yo creo más bien que el miedo sería una experiencia que enriquecería el cerebro, aunque en un sentido negativo, es decir, tendría su mayor número de conexiones, pero con un resultado en el estado de ánimo, por ejemplo, y en el funcionamiento cognitivo nefasto. Lo que le viene muy mal al cerebro humano es la falta de estimulación, y eso sí que es algo que ya hace tiempo se comprobó,
que teniendo a las personas aisladas, completamente aisladas, en silencio absoluto, sin ninguna estimulación, sin nada que les toque ni tan siquiera las manos, a los que se les ponía, a los sujetos se les ponía unos guantes, especie de guantes de boxeo para que no sintieran nada en absoluto. Al cabo de unas horas la gente se volvía absolutamente loca, empezaba a alucinar, digamos, el cerebro proporcionaba sus propias imágenes, sus propias audiciones para poder estimularse de alguna forma. El cerebro necesita estimulación y de hecho las personas que han sido poco estimuladas durante su infancia, y no olvidemos que dentro de esta estimulación está la estimulación emocional, la de la relación con los padres, pues acaban teniendo un cerebro muy empobrecido, con menos neuronas de lo que tienen el resto de las personas, con muchas menos conexiones, y de hecho si los pusiéramos en una balanza, un cerebro normal y un cerebro de una persona que ha recibido poca estimulación, aun con el mismo tamaño, el cerebro de la persona con la estimulación empobrecida pesa menos gramos. Esto se ha comprobado con animales, no con humanos, pero desde luego a nosotros nos tiene que ocurrir exactamente igual. Son historias absolutamente increíbles, dignas del mayor de los misterios y que sin embargo son ciencia absolutamente de vanguardia, lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Ha habido alguna novedad, Manuel, en ese asunto tan traído y llevado de la estimulación de algunas áreas del cerebro que generan esa sensación de contacto, por ejemplo, con lo religioso, con el desdoblamiento del cuerpo? Se lleva años hablando de manipulación o estimulación del lóbulo temporal. ¿Alguna novedad que pueda merecer la pena para nuestra audiencia? Bueno, hay una relativamente importante, es verdad, que se está investigando con esta estimulación magnética transcranial, con la que Michael Persinger lleva tiempo ya generando estos estados extracorpóreos o estas sensaciones de unión con el mundo exterior, ¿no? Como se está investigando mucho, porque cada vez es más asequible, los descubrimientos son cada vez más espectaculares. Se sabe, por ejemplo, que ahora se está pudiendo, y vuelve a salir Hans Berger, yo lo siento, pero es que este hombre fue muy importante, se está pudiendo modular o alterar las ondas cerebrales, las ondas que descubrió Hans Berger, que él mismo ya las llamó alfa, beta, gamma y delta. Se están pudiendo modular, y además modular por zonas, es decir, cambiar su frecuencia, y esto sin duda tiene que tener, que todavía no se ha comprobado, es decir, lo primero que se acaba de comprobar, estamos hablando de hace muy poquito tiempo, que se puede cambiar estas ondas por zonas, luego veremos los efectos, ya lo veremos con el tiempo. Pues como digo, se puede modular y por lo tanto podremos modular, cambiar la forma de pensar, de percibir, de predecir de las personas, simplemente porque las ondas son reflejo de lo que está pasando en el cerebro. Si podemos cambiar las frecuencias de las ondas, podemos cambiar los pensamientos. Esa es la idea, y eso se está haciendo ahora mismo con la estimulación magnética transcranial. ¿El cerebro de un hombre o de una mujer religiosa, profundamente religioso, podría tener, se ha experimentado, algún tipo de interconexiones con mayor densidad, menor? ¿Se ha intentado hacer algún experimento de ese tipo? Pues la verdad es que no se ha intentado. Mira, ya me has dado una idea para hacer un experimento bueno de aquí a poco, sí. Pues no está nada mal. Desde luego, Manuel, que es un auténtico placer contar contigo, que las noticias van surgiendo, que poco a poco surgen en los medios a los que habitualmente las personas no tienen acceso, y que yo creo que es en absoluto disfrute saber algo más de nuestro propio cerebro, porque podríamos preguntar por la ira, por el odio, personas que acumulan todo eso, y que vosotros investiguéis. ¿Cómo es el día a día de una persona como tú, que lleva todo un área de neurociencia cognitiva? ¿Qué tipo de experimentos? Porque también suena un poco a película, ¿no? De cara a las personas que no sabemos de eso. ¿Qué se hace? Se hacen experimentos que yo creo que nos pueden sorprender, y luego imagino que también habrá muchas cosas absolutamente cotidianas e incluso más rutinarias, ¿no? Sí, pero vamos, el día a día, un tanto por ciento muy elevado es leer los artículos de otros científicos, claro, porque esto es un terreno que crece cada día, y que salen cosas que, como ignores, no estás ahí, y entonces te van a acabar, digámoslo así, atacando científicamente, porque cuando tú muestres tus resultados tienes que haber tenido en cuenta a otros, ¿no? Es muy importante, pero estamos siempre dándole vueltas a cómo podemos desentrañar cosas
pues que descubran cómo es nuestro cerebro, nuestras particularidades. Eso que has mencionado de la ira, del odio, ya se ha estudiado, no hace mucho, por científicos con los que tengo contacto además, y por ejemplo en nuestro laboratorio hemos hecho experimentos, estamos haciendo ahora experimentos curiosos sobre neuroestética, por ejemplo. Es un tema que me parece curioso porque hasta ahora se ha visto qué es lo que le pasa a un cerebro cuando está evaluando algo que es bello. ¡Qué bueno! Y se ha hecho con cuadros, vamos a hacer con una música. cosa, Manuel, Sí, vamos a hacer sí, una sí. cosa, porque yo creo que si te parece, y te pido que te quedes hasta el final de la hora, le pedimos disculpas y perdón, sé que me querrá matar nuestro compañero Diego Marañón. Teníamos preparado un zapping con bastantes cosas, pero claro, hoy nos han quitado una hora y el tema yo creo que está apasionando tanto a nuestro público, que es tan apasionante que sé que Diego, que es un crack y que tiene un gran cerebro, evidentemente, lo comprenderá a la primera. Así que trasladamos el zapping a la próxima semana. Diego, lo siento compañero, un fuerte abrazo. Además traía cosas maravillosas. Pero de verdad, yo creo que no podemos quedarnos, esto sería un programa interruptus, ¿no? Quedarnos de repente ahora así, porque se están descubriendo en España, por ejemplo, con investigadores españoles que están día a día manejando el cerebro, cosas tan maravillosas. Por ejemplo, ¿cómo reaccionamos, decías Manuel, a la belleza? ¿Qué pasa? Sí, ¿Que reaccionamos de forma distinta? Sí, claro, hasta hace poco se estaba investigando esto de la belleza con cuadros e incluso también con caras humanas que podían ser bellas o no. Nosotros lo hemos llevado un poco más lejos y hemos intentado, lo hemos hecho ya hemos hecho los registros y los análisis parcialmente, de meter incluso personas muy feas, con cuerpos también muy aberrantes, es decir, cuerpos por un lado, caras por otro. Y hemos intentado ver qué es lo que pasaba y esperando que fuera diferente de cuando una persona ve un cuadro que no le gusta o una persona que simplemente no le gusta. Uh-huh. Y curiosamente, esto es un descubrimiento muy llamativo, pero que está siendo cada vez más claro. El cerebro reacciona a todo tipo de estímulos con los que se vincula emocionalmente con mucha fuerza, y en esto podemos incluir perfectamente la religión. Exactamente igual que se vincula con las cosas que le gustan desde el punto de vista biológico. Me explico. Cuando uno ve un cuadro que le gusta mucho, un cuadro artístico, se le activan áreas del cerebro que tienen que ver, están justamente encima de la órbita de los ojos, es la corteza orbitofrontal, que le están marcando que hay algo que le causa mucho placer. Pero es que lo mismo le ocurre cuando ve la cara de una persona que es preciosa, digámoslo así, o cuando ve un cuerpo que le atrae mucho, o cuando escucha una música de Mozart que le encanta. Es decir, o sea, ante la belleza, sea artística o sea de otra persona, el cerebro genera unos impulsos que son similares. Exacto, incluso ante las sensaciones de plenitud que se tiene cuando se tiene una experiencia religiosa, por ejemplo. Es decir, el observar un cuadro de Cristo, por ejemplo, de la Virgen, por parte de una persona con mucha fe. Es exactamente lo mismo. Pero lo curioso también, que es lo que estamos completando en estos estudios, es qué pasa con lo contrario, qué pasa con aquello que estéticamente es odiable, digámoslo así, ¿no? Pues exactamente igual que pasa con los cuadros, que no son tan importantes biológicamente como una cara o un cuerpo, pues exactamente lo mismo es lo que ocurre. Es una cosa muy curiosa. Aparte de que se activa la amígdala, que esto, para traducirlo en lenguaje que se entienda, quiere decir que la gente como que se enfada o que tiene cierto miedo al ver rechazo, puro rechazo. Sí, pues este rechazo, esto es lo curioso, activa la corteza motora. Es decir, y es como se ha interpretado, y es como lo tenemos que interpretar nosotros. Y ya digo que esto ocurre cuando ves un cuadro también que te resulta horroroso. La corteza motora se activa como para salir corriendo. Esa es la idea. Bueno. Y así lo tenemos que interpretar, porque es lo que está ocurriendo cuando vemos una cara de una persona que nos parece desagradable. Tremendamente desagradable. O sea, que se activa algo muy primitivo en nuestro cerebro, que es como alarma, ¿no? Exactamente. No nos gusta. Alarma, hay que salir corriendo, sí. Claro, entonces, desde luego que ya sabemos todos el aspecto físico y demás, ya no es que solo sea una cuestión, vamos a decirlo, estética puramente, sino que nuestro cerebro, sea cual sea nuestra preparación, nuestra conducta, vamos a decir, el barniz cultural que tengamos, algo dentro de nosotros, me quiere decir, Manuel, pulsa fuertemente, causándonos rechazo o causándonos adhesión, ¿no? O fascinación. Exacto. Tú fíjate, yo he sentido en algunas ocasiones, y te emplazo, y espero que sea, y tendrá que ser antes de acabar esta temporada, a un tema que es brutal, que es mente, conciencia y todo lo que influye. Pero, claro, que es un tema absolutamente maravilloso y que también hay, y yo me he zambullido en él, claro, con el peligro que eso tiene, con el desconocimiento absoluto, pero por lo menos con pasión, eso sí. ¿Qué ocurre? Yo, por ejemplo, ante algunas pinturas prehistóricas, Manuel, ante algunas pinturas
en Altamira, por ejemplo, a solas, y lo he contado en alguna ocasión, y no tengo ningún tipo de problema ni de rubor, faltaría más en confesarlo. Yo es la ocasión que más cerca he estado de creer ver un más allá, o una conexión que quizá tenga una explicación científica, no lo sé, pero absolutamente mística, absolutamente de arrebatamiento, absolutamente fuera de lo cotidiano, que no se parece a nada de lo que yo he vivido en toda mi vida. Esas sensaciones, vamos a decirlo, de conexión con lo religioso, también, por lo tanto, se dibujan, están ahí dentro, ocurren con ciertas cosas y en ciertos momentos. Y se ha llegado a hablar, Manuel, de enfermedades, el síndrome de Stendhal y todo eso, de sobredosis de belleza, es decir, que podría llegar físicamente a alguien a enfermar por eso. Exactamente, sí. Es una cosa impresionante, porque es que además el arte, invención humana por excelencia, y uno de los grandes misterios que tendremos que desentrañar antes o después, está hecho de tal manera que estimula de una manera muy fuerte nuestro sistema visual y sus conexiones con el sistema emocional. Digamos que cada vez que vemos una obra de arte que nos atrae, que nos gusta, es decir, que no nos provoca ese rechazo de los objetos feos, se está produciendo un baño de opiáceos, es decir, de sustancias químicas similares a los opiáceos, en este caso endógenos, en nuestro cerebro, con un inmenso placer y con el peligro de que ocurra ese síndrome de Stendhal que a algunas personas les ocurre cuando este baño es excesivo. Es decir, mira, vamos a hacer un experimento ahora mismo, ¿no? Quiero que pongas esta música en un instante. Es Lisa Gerrard, es una música absolutamente tocada, primero emitida por un cerebro prodigioso y que conecta o que tiene esa sensibilidad. Escuchemos un momento esta música, imaginemos qué está pasando en nuestro cerebro. A mí, y por eso hago música y radio siempre unidas, me parece que las músicas, y determinadas músicas, Manuel, llevan algo, evidentemente, de esa sustancia del arte más profundo. ¿Será el arte la última puerta a la espiritualidad? Y entiéndeme, ¿será el arte, la música, la pintura, la escultura, la impresión del arte de la propia naturaleza, un paisaje, eso que hace estremecernos de una forma absolutamente imposible y que nuestro cerebro todavía comprende y conecta con eso, y esa conexión arte-cerebro todavía no está muy bien explorada? Sabemos lo que ocurre, pero no sabemos por qué. Exacto, sabemos algo de lo que ocurre, todavía no sabemos por qué, y además es muy curioso, es uno de los temas más esquivos desde el punto de vista evolutivo, porque el arte, tanto musical como el visual, solo queda constancia que lo haya generado nuestra propia especie, es decir, de todos los miembros del género Homo, y en esto incluimos los neandertales, que tenían un cerebro tan grande como el nuestro, incluso un poquito más. La única especie que lo ha generado es la nuestra, que es la que queda claro hoy día, que es la única que existe, que es la que tiene un lenguaje articulado como el nuestro, y que curiosamente tiene este arte, y tiene este arte en todos los ámbitos, musical, pictórico, etcétera, etcétera. Sigue siendo un misterio porque no se explica desde el punto de vista evolutivo cuál es el poder adaptativo del arte. Se piensa que, bueno, pues podía ser una muestra frente a los demás de que quien hacía arte es una persona habilidosa desde el punto de vista mental, pero es una explicación muy pobre. Digamos que hoy día no es, bueno, puede ser convincente, claro, que no cabe duda que es así, pero no explica mucho. Es decir, el surgimiento del arte no queda claro. Sí sabemos que causa mucho placer, es una cosa que causa intenso placer y a la que se le puede dedicar toda una vida, y efectivamente así lo estamos viendo y así lo hemos visto siempre. Claro, y desde el principio del tiempo, con seres humanos que apenas tenían, imagino, más que para vivir en un mundo duro, y sin embargo algunos tenían esa conexión prácticamente sagrada. Enseguida vamos con más mensajes y quiero que Santiago Camacho escuche atentamente este documento, que es de una película que se llama Origen, muy extraña, que hablaba de sueños dentro de sueños, y me cuenta, Santi, que esto está a un paso en este noticiario de la mente, el cerebro y sus misterios de convertirse en realidad. Escuchamos. ¿Cuál es el parásito más resistente? Una idea. Una sola idea en la mente de una persona puede levantar ciudades.